Jardines verticales, un tema de presentación de acabados de taller de construcción 2. Para entender primordialmente qué es un jardín vertical debemos de entender el concepto jardín, que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Entonces, ¿qué es un jardín vertical? Básicamente se refiere a un ecosistema vertical, el cual está habilitado por diversas estructuras y mantiene un fin del mismo uso de un jardín convencional, pero en un sentido vertical. Los jardines verticales datan desde el año 600 a.C. en los jardines colgantes de la antigua Babilonia, pero hasta 1963 el arquitecto y paisajista estadounidense Stanley Hart White adoptó este sistema que anteriormente se consideraba como un sistema de pared verde. Entonces, para tener en consideración hay que tener conocimientos previos respecto a los jardines verticales, principalmente acerca de botánica, ingeniería y agricultura hidropónica. ¿Qué se refiere al término hidropónico? Se refiere a un cultivo de plantas en soluciones acuosas que por lo general con algún soporte de arena, grava, etc. Entonces, la botánica principalmente nos ayuda para el escoger las plantas adecuadamente. La ingeniería nos ayuda para calcular los pesos, medidas y espacios, volúmenes que requerimos para el jardín vertical. Y la agricultura hidropónica nos data más que nada de las técnicas que vamos a utilizar para cultivar estas plantas sin necesidad de utilizar tierra y únicamente con soluciones minerales. Entonces, hablemos de los diferentes tipos de jardines verticales. En este caso existen 5. Tenemos el más común, que es el de tipo fieltro, que es un sistema de geotextil, el cual se implementa sobre una estructura metálica y un sistema de riego automatizado. Aquí dice que no requiere de un sustrato para el crecimiento de las plantas ni un mantenimiento diario. Los sistemas de bolsillos son sistemas que también emplean un geotextil, que se colocan plantas y también es una instalación paulatina y bastante sencilla, y también requiere un riego de manera manual y un mantenimiento más periódico, además que se requiere la colocación de sustrato para las plantas. El sustrato refiere más que nada a fertilizantes, algún tipo de tierra especial, bono en algunos casos. Los sistemas de bolsillos también pueden ser empleados más de manera doméstica. Aquí lo data como una instalación sencilla y efectivamente se puede instalar muy fácilmente en casas, así como los sistemas de contenedores plásticos, que son sistemas básicamente de alta perdurabilidad y son ligeros en peso, y en este caso se coloca un sustrato y se requiere para el crecimiento de la planta, así como un riego constante y de manera natural. En este caso no se pueden implementar sistemas de riego automatizados, lo que sí pasa con los sistemas fieltro y los sistemas de bolsillo, aunque en los sistemas de bolsillo es totalmente opcional si se incluye o no el sistema de riego. Y tenemos otros dos más, que es el sistema de malla metálica y el sistema flotante. Estos son más utilizados para fachadas de edificios más altos, así como el sistema de tipo fieltro. En este caso, el sistema de malla metálica es simplemente una estructura que permite que la presiembra de los elementos de jardines que están en el suelo hagan contacto con esta malla y las enredaderas puedan crecer de manera vertical y así un desarrollo de las plantas. Así como el sistema flotante, que es un sistema de diseño de tensoestructuras que permite desarrollo de plantas trepadoras o enredaderas. De igual manera, se requieren sustratos, requieren sombra, requieren maceteros para el crecimiento de dichas plantas. También tenemos ventajas y desventajas de los jardines verticales. Principalmente las ventajas son la reducción del fenómeno de isla de calor urbana, que son los incrementos nocturnos de las temperaturas en las ciudades, el descenso de temperatura interior de los edificios en verano, así como un mantenimiento de la temperatura en invierno. Tenemos disminución de riesgo de inundaciones, ya que las plantas retienen agua, rebaja de los niveles de polvo del ambiente, incremento de los niveles de oxígeno y también aísla la contaminación acústica. Y como desventajas principalmente radican los costos. Tanto mantenimientos como instalaciones son muy costosos estos sistemas, por eso no son sistemas tan comúnmente implementados en casas o en edificios de presupuestos medios o bajos, así como que se tiene un porcentaje de desperdicio del agua utilizada. Y hablando de los costos, tenemos que la empresa Jardineros MX, que es una página que recaba información de diferentes jardineros a lo largo de México, la empresa Plantica, que es una empresa de Costa Rica, y la empresa Paisajismo Urbano, que tiene diferentes sistemas de patentes en este tipo de sistemas de jardines verticales, dicen que los costos rondan entre los $250 y $300 por metro cuadrado, incluyendo su instalación, así como un aproximado de $50 por mantenimiento del metro cuadrado, esto dependiendo del tipo de sistema que se implemente. Este tipo de empresas utilizan más los sistemas fieltro y los sistemas de bolsas de geotextil, así como los sistemas de reja.
pero también $50 por un costo de mantenimiento que se tiene que hacer cada 22 días comúnmente en este tipo de sistemas, que son lo recomendado. Y aquí tenemos principalmente una ejemplificación de cómo se pueden dividir los conceptos. Los primeros 4 se dividen en metro cuadrado, que son la colocación de rastreles, que básicamente es la estructura que va a soportar el elemento. Tenemos un panel termoplástico que nos ayuda para impermear la pared del elemento de jardín. La colocación de una capa que también es el geotextil, que es lo que va a recibir las plantas y lo que va a ayudar a su crecimiento. Y la colocación de la cobertura vegetal, que son básicamente las plantas, lo podemos manejar por metro cuadrado, y las instalaciones, en dado caso de que se lleve, se pueden manejar por salida. Aquí abajo tenemos un concepto y una descripción de un análisis de precios unitarios que se hace con respecto a uno de estos tipos de sistema, que en este caso se refiere a un sistema fieltro. Tenemos los materiales, mano de obra y costos implementarios. Aquí al final el costo final de 203 no refiere a pesos mexicanos, sino refiere al costo de dólares. En este caso aquí abajo tenemos la conversión del dólar, pero básicamente se tiene en conversión de rendimiento que se pueden instalar en alrededor de 1 a 2 metros cuadrados de instalación completa por jornal. Pero hay otros casos en los que nos dice que también podemos instalar 10 metros cuadrados, en este caso sin la instalación completa de los sistemas de riego, simplemente solo referente al sistema de rastreles y al sistema de la vegetación. Pero bien, tendremos también consideraciones. Principalmente los sistemas de drenaje, que tenemos un sistema de riego recirculado, que básicamente vuelve a reciclar el agua, y un sistema de riego sin recirculación, que pues el agua va directamente al desagüe. Así como las cantidades de plantas a utilizar. Entonces tenemos entre 25 y 35 plantas por metro cuadrado, que son las consideraciones que dan todo este tipo de empresas que se dedican a la instalación de jardines verticales, ya que así se tiene una mejor respuesta de la vegetación. Entonces vamos a entrar así en el proceso constructivo. ¿De qué data el proceso constructivo? Principalmente tengo que hacer la anotación de que lo que se va a ver aquí a continuación es un sistema referente a los jardines de tipo fieltro. Entonces la metodología constructiva, la implementación y materiales pueden variar completamente si se refiere a otro sistema que no sea este. Entonces, como materiales tenemos tiras de acero, que son para la estructura, tanqueta plástica de PVC, que es para impermear la zona, una bomba que es referente a las instalaciones, la tablilla plástica, que es también ayuda a la permeabilidad del lugar, y el geotextil, que es lo que recibe las plantas, y evidentemente las plantas con terminación hidropónica. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer primero? Se debe de preparar la superficie, debe de ser una superficie lisa y libre, así como posteriormente se construye una estructura donde se coloca este tipo de sistemas, que es principalmente fabricada con acero galvanizado, o puede ser inclusive con madera, dependiendo de la magnitud de la obra, pero generalmente son en sistemas de retículas cuadradas de 0.5 por 0.5 metros. Y aquí mismo es donde se va a recibir, aquí en la imagen de la derecha se ve cómo está seccionado el jardín, cómo está seccionada la estructura. Y posteriormente se ancla la estructura a la pared por medio de tornillería. Esto se debe tener cuidado para que sea firme y para que estas estructuras no se muevan. Como todos los jardines verticales no son tan pesados si se hacen de esta manera en cantidades no muy grandes, pero de igual manera la estructura debe estar pensada para este tipo de cargas. En este caso es un ejemplo que se está haciendo al interior. Los cálculos están pensados para interior, no para exterior, que reciben cargas por viento o cargas externas. Posteriormente tenemos que una vez colocada la estructura, se coloca la tablilla plástica, en este caso igual con tornillos para techo, para aislar la permeabilidad de la pared. Aquí ya podemos ver, en este caso, me parece que es en la imagen anterior donde se apreciaba, la tablilla plástica refiere a este elemento blanco de aquí, y posteriormente en la colocación del geotextil, que es esta malla verde que se alcanza a ver aquí, que aquí dice que las tablillas plásticas se colocan a todo lo largo, donde se colocarán las plantas, y por debajo de la parte superior, una manguera perforada para el riego. Posteriormente, cuando ya se tiene lista la base, se procede a buscar las plantas, se debe tomar en cuenta los tipos de planta y el gusto que se debe de colocar. En este caso ya tenemos aquí la implementación, se alcanza a ver la estructura por medio de diferentes paneles, y aquí tenemos el elemento de la tablilla plástica y tenemos posteriormente el geotextil. Entonces posteriormente tenemos la implementación de las plantas, que tenemos que se recomienda verificar los jardines para utilizar las plantas según su uso y espacio que puedan prosperar, así como también se recomienda dar la separación a los diferentes tipos de plantas
Este es un paso totalmente opcional, no solamente ayuda al desarrollo de las plantas, sino que también nos ayuda a seccionar y a que sea un elemento mayormente estético. Aquí abajo en esta imagen podemos observar cómo se alcanzan a ver este tipo de elementos ya separados, cómo se prepara para colocar posteriormente las plantas. Entonces, aquí lo menciona, se debe tomar en cuenta que este sistema no necesita de la presencia de sustrato para el crecimiento de las plantas, por lo que se debe colocar las raíces limpias dentro del geotextil. Anteriormente se había redactado que sí utilizaba sustrato, en este caso dice que no, aquí se colocan las raíces para que puedan prosperar dentro del mismo material. Y aquí tenemos ya la colocación de las plantas y después del proceso de colocación, las plantas en todo el resto del jardín que se haya diseñado, se haya presupuesto previamente. A continuación tenemos que finalmente se tiene el jardín completamente plantado y se debe de dar un par de semanas para el crecimiento de las propias plantas. Inicialmente se ven así, se ve un jardín un tanto vacío, pero las plantas si se desarrollan bien en su ambiente van a poder crecer. Asimismo, se debe de colocar la bomba para el riego, la misma debe contar con un cronómetro de activación. Estos son sistemas de riego automatizados que debe estar cada 5 horas aproximadamente, al menos referente a este proceso. Tenemos una bomba de 5 caballos de fuerza y tenemos un caudal de 20 litros por segundo. El agua utilizada para el riego hay que añadirle nutrientes para que finalmente pueda funcionar el jardín. Como generalidades tenemos que todo lo que nos menciona aquí principalmente refiere a los sistemas del cómo se deben de estar estructuradas las plantas y que por mucho que sea un jardín interno también debe de tener un elemento de luz natural. Los jardines, por muy internos que sean, si son de elementos naturales, deben de mantener una entrada de luz mínima al día para que este también pueda prosperar, por mucho que sean plantas de sombra. En este caso también nos menciona algunas de los tipos de plantas que podemos utilizar, principalmente las suculentas, que son plantas muy fáciles de mantener. Entonces tenemos un ejemplo de jardín vertical en Reforma Ciudad de México. Ahí está, tenemos una colocación, un ejemplo a grandes rasgos acerca de los jardines verticales, en este caso un elemento colocado en Reforma Ciudad de México. Entonces vamos a continuar con este de sistema tipo fieltro. Aquí tenemos un elemento de sistema F+P, que es un sistema bastante utilizado. En este caso, el sistema que se está viendo en pantalla es un sistema patentado por parte de la empresa Paisajismo Urbano. Abajo aparece el número de patente. Por si gustan revisar la página, está mayormente explicado, inclusive viene con algunos documentos oficiales con respecto a la instalación. A continuación también se va a mostrar, pero todos estos elementos de aquí son elementos que vienen por parte de un sistema patentado, pero meramente me sirve para el
el ayudar con respecto a los elementos, los materiales que se utilizan, así como sus características. Tenemos una primera capa formada por rastreles de perfiles de acero galvanizado que se refiere a la estructura. Anteriormente se mostraba una definición de rastrel. Básicamente son las definiciones que se les da en este país para los elementos de colocación de estructura. En este caso son secciones de 40 por 20 milímetros y aquí nos menciona que está anclado por tornillería de 10 milímetros de diámetro con una longitud de 40 milímetros arandelada con junta estanca y un taco de expansión XS de nylon. Esto es meramente para la tornillería y cómo se instala este tipo de sistemas. También tenemos una segunda capa formada por un panel aminoplástico PURV 750. Este tipo de elementos son los sistemas aislantes y principalmente estos son utilizados en todos lados. También existe el PURV 700 que meramente se refiere tanto como a la cantidad permeable que tiene el elemento, así como las cantidades que soporta de temperatura, los años que soporta siendo perfectamente permeable dentro de condiciones normales. Aquí abajo lo menciona. Tiene un espesor de 10 milímetros, un peso de 15 kilogramos por metro cuadrado, un punto de rotura de 40 newtons por milímetro cuadrado, tiene un color blanco con resistencia a rayos UV. Son características técnicas del elemento que vienen previstas también en sus fichas técnicas respecto a si se buscan en las páginas donde se venden. Una tercera capa formada por la plantación de los paneles de polifieltro. Generalmente aquí está el otro panel. El primero es un panel aminoplástico PURV 750 y aquí tenemos un panel de polifieltro que básicamente es el geotextil PURV 700. De igual manera viene todas las especificaciones que se utilizan en este tipo de elementos, el material. Aquí vienen cada una de las características que lo conforman. Tenemos una última capa de cobertura vegetal que está formada por especies seleccionadas según características de la obra con un peso de entre 10 y 15 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos finalmente un sistema automatizado. Les repito, este es un sistema patentado. En este caso menciona simplemente el nombre. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo está conformado el sistema de riego. Pero aquí se alcanzan a ver cada uno de los elementos seleccionados, cómo está por cada una de las capas. Aquí ya tenemos un corte del cómo se puede ver un sistema de tipo fieltro con este tipo de sistemas patentados. De igual manera sigue siendo el mismo sistema. Aquí tenemos la simbología que básicamente lo tenemos aquí en corte. Aquí tenemos su simbología, soporte resistente, una subestructura, una cámara de aire, una capa de soporte. Tenemos una capa de plantación, coberturas vegetales, fijación mecánica con diferentes tipos de diámetros de tornillos. Tenemos una línea de riego, un canalón de dintel para huecos que básicamente es como si funcionara como un registro sanitario. Y también tenemos un sistema de evacuación de aguas que básicamente es la salida hacia el drenaje principal. Repito, si quieren más detalles respecto a esto porque me trabaría mucho explicando este tipo de sistemas, aquí está el número de patente y el sistema de paisajismo urbano, que es un sistema patentado de tipo fieltro. A continuación se sigue manejando el mismo sistema. Tenemos la simbología del cómo funciona el sistema de riego, que básicamente funciona por una bomba, algunos elementos que van en contacto con el agua para que tenga un sistema de fertilizantes y que pueda ayudar al crecimiento de las plantas. El sistema que está también controlado de manera automatizada. Aquí en este caso no menciona cada cuánto se vuelve y se activa este sistema mecánico, pero simplemente menciona el diagrama básico del funcionamiento del sistema de riego, así como aquí tenemos el arrastre el arranque de fachada, que es básicamente este elemento el cual está conformado, el cómo se colocan los sistemas de riego, así como el cómo están cada uno de los sistemas de control que conectan con el principal sistema de jardín vertical, que los sistemas de drenaje y de riego son más complejos, son sistemas ligeramente pequeños, no son sistemas gigantes, pero de igual manera son sistemas complejos en su funcionalidad y en el cómo tienen que pasar cada uno de estos elementos para que pueda funcionar correctamente. Aquí vamos a hablar de otro sistema, que es el sistema de bolsillos o sistema de contenedores de plástico. Aquí tenemos, es un sistema más sencillo, pero de igual manera es un sistema bastante utilizado. Tenemos principalmente una primera capa conformada por un marco de polipropileno de reciclaje, que básicamente es un tipo de plástico. Aquí vienen las dimensiones del material, anclado en un elemento vertical mediante tornillería. En este caso, la tornillería se puede utilizar del mismo diámetro que se había mencionado anteriormente. Una segunda capa conformada por 3 recipientes.
macetas del mismo material, igual con sus respectivas dimensiones, encajado en el marco de la primera capa. Cada maceta tiene una capacidad de 1.25 litros de tierra, aquí para la colocación de los sustratos. Tenemos una incorporación de igual de sistema de riego. Tenemos un sistema de riego Natural Pots. Igual, este es un sistema. El sistema de riego es el único aquí que no lo menciona exactamente, pero es básicamente por tuberías de polietileno de 12 milímetros de diámetro, que puede ser inclusive por mangueras perforadas que nos ayudan para los sistemas de riego por goteo. Y una última capa de la cobertura vegetal que va a tener este elemento. A continuación tenemos los materiales, una estructura de soporte, macetas independientes, sistema escalable, sistema de riego, y tenemos sus ventajas, que son módulos que permiten crear rectas o angulares para dar formas deseadas al jardín. Tenemos que su montaje no requiere ningún tipo de experiencia previa. Esto puede ser bastante útil por si se quiere instalar fácilmente en casa. Tenemos que su consumo es eficiente gracias a los sistemas de opcionales que son por riego o por goteo. Y aquí tenemos un ejemplo del cómo vendrían siendo. Cabe recalcar que estos sistemas, estas plantas van a crecer y cada uno de los recipientes de plástico no se van a notar, pero en su instalación inicial sí se alcanzan a apreciar, y meramente los puse como ejemplos para que se vean cómo están al inicio de su instalación. Y de igual manera aquí viene un video de cómo está su instalación. Listo, un video bastante corto respecto a su instalación. Se pueden apreciar cómo se colocan los paneles mediante tornillería, cómo se entra el sistema de riego y cómo se colocan las plantas y su crecimiento esperado. También tenemos aquí el sistema. Este es otro sistema que igual refiere a un sistema de bolsillos. El otro era más referente a un sistema de macetas plásticas. En este caso tenemos un sistema referente a uno de bolsillos que utiliza también el mismo geotextil o similar al sistema de tipo fieltro. Y lo mismo, un sistema de capa conformada por un rastrelado de perfiles de acero galvanizado, que básicamente refieren a la estructura metálica que va a recibir el elemento. Son elementos, el sistema de bolsillos principalmente es un elemento bastante ligero, no son elementos tan pesados como se piensa, a pesar de los elementos naturales. Pero tenemos igual sistemas de 20 por 40 milímetros, igual unidos por tornillería. Tenemos los tacos de expansión de nylon. Como primera capa, la estructura de soporte. Como segunda capa tenemos una capa de impermeabilización de polietileno de 70 UPS. Esta es una anclada de la subestructura metálica mediante tornillería. En este caso es meramente para impermeabilizar el sistema y separarlo, así como lo vimos en el sistema de fieltro, funciona de la misma manera. Y tenemos una capa de geotextil también fabricado en PET. Aquí este es un material más específico, este se refiere simplemente a este sistema, pero se puede utilizar inclusive el mismo geotextil que se había mostrado anteriormente, de PUR 700. Que de igual manera siguen manejando sus mismas funciones. De igual manera aquí vienen los diámetros de cada bolsillo, la separación de los bolsillos, 35 bolsillos por cada módulo que se vende. Esto se vende comúnmente por módulos, no se vende como tal por un metro cuadrado. Se encuentra más comúnmente por un módulo de tantos de largo por tanto de alto, y contiene tantos bolsillos de cierta longitud por altitud cada bolsillo. Aquí también menciona la incorporación de un sistema de riego. En este caso, igual manera, solamente nos menciona el nombre del sistema como tal. Este no es un sistema patentado, pero básicamente, como lo vimos anteriormente, es un sistema de riego por goteo que puede ser inclusive con manguera de polipropileno de 12 milímetros, como se había visto anteriormente. Y tenemos también, por último, la capa de cobertura vegetal, igual según las características de la obra que se vaya a ejecutar. Y lo mismo, tenemos materiales, estructura de soporte, panel impermeabilizante, un sistema de riego opcional y módulo textil. Aquí básicamente los materiales, tanto los de este elemento como los del anterior mostrado, pues son para cosas más sencillas, más a grandes rasgos. Anteriormente se muestra los elementos y características exactas de cada material. Aquí se mencionan a grandes rasgos.
Y de igual manera aquí tenemos sus ventajas, que son módulos que permiten crear rectas. Lo mismo que el sistema anterior, su montaje tampoco requiere de una experiencia previa. Aquí lo menciona, pesa tampoco que su instalación es posible en cualquier tipo de superficie. Aquí también menciona su consumo es eficiente gracias al sistema opcional de riego por goteo. Y lo mismo, tenemos un corte del cómo funciona el elemento. Aquí tenemos los bolsillos del geotextil anclados mediante tornillería y por los elementos metálicos hacia la pared. Y aquí se alcanzan a ver los clavos que son bastante profundos con respecto a la pared. Y aquí tenemos un corte del sistema que es el sistema por goteo, que a grandes rasgos es básicamente una bomba, igual de pocos HP porque no requiere tampoco tanto. Bueno, esto más bien dependiendo de la cantidad de metros cuadrados por instalación que se vayan a tener. Tenemos un programador para la bomba y el sistema de goteo que es por cada uno de los módulos. También tenemos aquí el sistema, abajo igual se aprecia de igual manera el sistema de riego, programador y un solenoide, que es básicamente nos ayuda para los sistemas programados de riego. Y aquí tenemos un ejemplo, eso puede ser un ejemplo de las bolsas plásticas que se utilizan. Aquí es un ejemplo más grande, es una instalación a mayor cantidad y lo mismo en la imagen de abajo. Y otra vez tenemos un video bastante corto respecto a la instalación de este tipo de sistemas. Continuando ya con los últimos sistemas, tenemos un sistema de reja que puede funcionar de manera natural o también un sistema de reja artificial. En este caso, el elemento que se muestra en pantalla es un elemento artificial. Tenemos que primero se coloca una capa de estructura de madera o metal, dependiendo de dónde se vayan a instalar. Los elementos, hay que mencionarlo, los elementos que son artificiales pueden ser instalaciones bastante sencillas. A continuación se va a mostrar un video respecto a eso. Pero son instalaciones muy sencillas que se pueden realizar inclusive en casa. Tampoco se requieren experiencias tan específicas para poder realizar este tipo de instalaciones. Pero tenemos una estructura de madera o metal con dimensiones previamente analizadas. Igual con perfiles de acero galvanizado. También tenemos que sus dimensiones según las solicitaciones de carga, viento y estado de soporte. Igual anclado por sistemas de tornillería de diámetro de 10 milímetros. A pesar de no ser una estructura tan pesada, sí se recomienda que se haga este tipo de cosas por los elementos que va a soportar, porque no solamente soporta una capa de elementos vegetales, sino que en este caso comúnmente se colocan dos capas de elementos vegetales, ya que como tal, al no ser un elemento natural, este no crece. Entonces todo el elemento debe de ser cubierto, no se deben de dejar a la vista, como se muestra aquí en el ejemplo, estos elementos que se alcanza a ver la malla metálica. En este caso se tiene que cubrir todo para que se vea lo más natural posible. Tenemos que como segundo se coloca una malla de geo galvanizado, que también se conoce como malla de gallinero, que en este caso refiere más a un elemento casero. Las mallas de gallinero se colocan más para elementos pequeños de jardines naturales que sean para superficies pequeñas, más domésticas. Si no, se utiliza un sistema de reja metálica para elementos más grandes y principalmente para mantener firmes los elementos y para que estos no se muevan, se tiene que manejar igual mediante tornillería que va anclada hacia los sistemas de estructuras portantes que se mencionaron anteriormente. También tenemos como tercero que se coloca una malla de jardín. Esta es la malla principal. Usualmente se coloca esta malla delgada que se alcanza a ver aquí, que de igual manera se venden por metros cuadrados. Estos son meramente de adornos o fondo, aunque también puede funcionar como un acabado final o como un acabado intermedio entre los sistemas de jardines artificiales. Y la cuarta capa es totalmente opcional. Se debe colocar plantas decorativas, las cuales deben estar previamente sido medidas para colocar y seccionar bien las plantas. Aquí tenemos otra vez la definición de rastreado por si no había quedado claro o si se olvida cuál es la definición del mismo.
Aquí tenemos un poquito más al respecto. Tenemos como ventajas que no requiere riego ni fertilización, tampoco requiere poda, no trae animales ni insectos como si lo haría un elemento natural. No es necesaria la reposición de plantas y flores, siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios. Esto sí, aquí lo menciona como tal, pero realmente sí se tiene que tener un cierto mantenimiento. El resultado final es altamente similar a uno natural en cuanto a apariencia estética, más que nada. Las plantas no crecen ni cambian. También dice que el tiempo y los costes de instalación son inferiores a los de un jardín vertical natural. Las plantas y el jardín siempre permanecen verdes. Y para tener una idea más aproximada, tenemos que artificial refiere a un elemento no natural y falso. Todas las definiciones que aparecen en la parte derecha de la presentación son proporcionadas por la Real Academia Española, por si gustan también revisarlas. Y bueno, aquí tenemos otras consideraciones que la incorporación de jardines verticales en la arquitectura urbana ha aparecido una nueva tendencia. Los jardines verticales artificiales que emulan al jardín vertical de planta viva son muy comunes, y un elemento es un proceso constructivo que al combinar diferentes especies de plantas obtenemos distintas texturas y volúmenes, consiguiendo como resultado un jardín vertical de gran calidad que emula uno de jardín real. ¿Qué tiene de desventajas? Antes de pasar al video, el jardín artificial, pues que principalmente no nos ayuda en absoluto a lo que sí nos ayuda un jardín natural, que son a los elementos de contaminación acústica, mantener temperaturas, bajar, subir, reducir humedades. Ese tipo de cosas no nos ayuda un jardín vertical que sea de manera artificial, cosa que sí nos hace uno de manera natural. Como cosa extra también tenemos, porque aquí no se menciona demasiado los sistemas de reja, que básicamente funcionan de manera muy similar, pero los sistemas de reja, como se mencionaron antes, básicamente sirven para que las plantas prosperen siempre y cuando sean de tipo colgantes o enredaderas. Vamos a pasar al video de cómo se instala un jardín vertical. Este ejemplo es un ejemplo doméstico, es muy sencillo y creo que nos da una idea bastante sencilla de cómo se hace. Jardín vertical. Materiales: malla de jardín, anjeo, plantas artificiales, tijeras, corredilla plástica, destornillador, tornillos, pinzas, flexómetro. Procedemos a realizar los siguientes pasos. Paso 1. Estructura de madera. Es necesario tener una estructura de madera como base sobre la cual se pondrá el anjeo. Una madera, ¿verdad?, que va a ser nuestra estructura. Esta es nuestra pared, y la pared puede ser de drywall, puede ser de concreto, lo que necesites, ¿verdad? Y luego ponemos una estructura de madera, ¿verdad? Esta estructura de madera es lo que, por decir, va a sostener las plantas, porque no hay manera que yo las pueda agarrar directo a la pared. Entonces, esta estructura de madera va a sostener las plantas y a su vez la malla. Paso 2. Pegar anjeo. Una vez la estructura está organizada, procedemos a cortar el anjeo. Para eso, medimos con el flexómetro el tamaño específico. Luego, cortamos con las pinzas. Una vez tenemos el corte deseado, procedemos a instalarlo en el soporte de madera. Para ello, lo aseguramos con los tornillos sobre la base, tanto en los extremos como en la parte media, para que quede ajustado y firme. Esta malla, que se le llama comúnmente malla de gallinero, es lo que me va a permitir amarrar las plantas y amarrar la base verde. Entonces, esta malla la pusimos con clavos, ya ella de ahí no se mueve, como pueden ver está bien firme, y ahora lo que vamos a hacer es poner la base. Paso 3. Pegar malla de jardín. Vamos a proceder a ubicar nuestras primeras mallas verdes. Si es necesario, cortamos en las esquinas para ajustarla a la base.
La pegamos al angeo con las corredillas plásticas hasta que quede ajustada cada una. Paso 4. Pegar plantas artificiales. Es necesario identificar el tipo de planta que usaremos e incluso medir con anticipación cómo será la distribución de la misma sobre la malla. Entonces estoy midiendo. Pero esas yo ya sé que me van a llenar esta parte de arriba. Estas de aquí que están colgadas las voy a hacer para que me llenen toda esta parte de aquí hasta la madera o un poquito más abajo. Digamos que hasta la mitad. Entonces estas ahorita están colgadas pero van a ir, por decirlo así, ¿sí ves? Entonces me van a llenar ahí, acá, me van a llenar toda esta franja. Y estas de aquí abajo, quiero ver qué tal me llenan la parte de esta otra franja. Una vez tenemos la distribución necesaria, procedemos a ubicarlas y amarrarlas a la malla con las corredillas. Gracias. Y bueno, ahí está sencillamente un ejemplo doméstico del cómo se instala un jardín artificial de igual manera vertical. Si se dieron cuenta, es un sistema bastante sencillo, así como que también es referente a un elemento bastante pequeño, no deben ser demasiados metros cuadrados de lo que se instaló. Tenemos unas líneas de producto artificial, en este caso, como tal, los nombres son meramente significativos, no son como que tal así se vendan en los lugares, pero en este caso los sistemas básicos, aquí menciona que son perfectos para proyectos con presupuesto limitado y que buscan cubrir una superficie con un solo tipo de planta. Aquí a la izquierda se puede un ejemplo gráfico de más o menos cómo puede funcionar, que básicamente es el fondo verde, que puede quedarse igual de esta manera, así sencillo, y ya funciona como un elemento vertical. Los medios, que esta opción permite la combinación de diferentes plantas artificiales y flores de alta calidad. Aquí ya tenemos una combinación mayor de plantas, aparte de que está este fondo verde. Sobre este se colocan diferentes plantas para dar forma y para dar diferentes tonalidades. Y los sistemas plus o altos, como sea el nombre es meramente gráfico, se menciona que es un jardín vertical artificial hecho con musgo liofilizado que ofrece la posibilidad de escoger entre varias tonalidades, permite crear muros con diseños y diferentes texturas y volúmenes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es este musgo, que básicamente la terminación de esta palabra refiere a un método usado para deshidratar sustancias como alimentos para hacerlos durar más. Básicamente se refiere a que este musgo es entre una combinación de algo sintético y algo natural, pero se utiliza para casos más específicos. De igual manera no es algo tan utilizado en los jardines verticales comunes. Tenemos proyectos importantes con respecto a los jardines verticales en cuanto a su uso natural y de tipo fieltro. En este caso el más alto del mundo, que ayuda a que produce oxígeno necesario para 288 personas al año. Capta anualmente 37 kilogramos de polvo, capaz de filtrar 193 toneladas de gases nocivos y atrapa y procesará 77.5 kilogramos de metales pesados al año. La ubicación aquí no la coloqué, se me olvidó, pero es un edificio en Bogotá, Colombia. También tenemos el jardín vertical más grande de España, ubicado al interior de unas oficinas en Elche. Tenemos que también ayuda oxígeno para 90 personas al año. Captará anualmente 11.7 kilogramos de polvo y capaz de filtrar 60 toneladas de gases nocivos, así como que también procesará 24 kilogramos de metales pesados. Un ejemplo de jardín vertical de tipo artificial aquí común en Pachuca, ya que de tipo natural me parece que no hay elementos tan
tan representativos de elementos artificiales. Anteriormente la fachada de galerías, ahora que se está dando mantenimiento, me parece que ya no se aprecia, pero esa fachada era de elementos artificiales, así como la fachada de la General 2 que se encontraba anteriormente. Me parece que ahorita ya ha sido movida por mantenimiento, o definitivamente la quitaron, pero anteriormente igual eran de elementos artificiales. Y ya por último, aquí tenemos las referencias. Les recomiendo que si gustan checar todo este tipo de información y les interesa los jardines verticales, revisen la página de Paisajismo Urbano. Es una página muy buena que data toda la información que yo mostré en este programa. Ahí está. Así como lo mostraron en letras negritas, es una tesis. La parte de hasta abajo es una tesis de evaluación del uso de jardines verticales como alternativa ecológica en edificaciones urbanas. Y bueno, básicamente ese sería todo el tema. Gracias por su atención.